Hace unos años se estrenó en China una serie llamada Vida Racional. El protagonista es un hombre de 30 años que vive en la ciudad, construye su carrera, pospone el matrimonio y no tiene ningún plan de tener hijos. Esa serie acumuló más de 1.000 millones de reproducciones. Se convirtió en un fenómeno cultural absoluto, y no precisamente porque estuviera excepcionalmente bien filmada, sino porque decía en voz alta algo que millones de personas en China piensan, pero casi nadie se atreve a decir directamente. Los padres del protagonista fueron hijos del baby boom de los años 60. Tienen hermanos y hermanas. Pero el protagonista mismo es hijo único. Su novia también es hija única. Y cuando sus padres se jubilen al mismo tiempo, esos dos jóvenes se quedarán solos, cargando con 4 padres envejeciendo simultáneamente. ¿Qué fue exactamente lo que provocó semejante ansiedad colectiva en toda una generación? Hoy vamos a desarmar la política del hijo único en China, un experimento demográfico de 40 años que empezó como una solución al hambre y terminó convirtiéndose en la crisis que amenaza con vaciar al país desde adentro. Después de 1949, la población china creció de forma explosiva. Para finales de los 70, el país ya rozaba los 1.000 millones de personas, y el liderazgo del partido miraba esa cifra con genuina alarma. Demasiadas bocas que alimentar, y no suficiente tierra, vivienda ni trabajo para todos. En los años 70 arrancó la primera campaña de limitación de nacimientos, resumida en un eslogan sencillo: casarse más tarde, esperar más entre hijos, tener menos hijos. El efecto fue sorprendentemente fuerte por sí solo. En 1970, una mujer china promediaba casi 6 hijos. Para 1979, ese número ya había caído por debajo de 3, completamente de forma voluntaria, impulsado por la urbanización, la educación y el crecimiento económico, antes de que nadie hubiera siquiera mencionado un límite formal de un solo hijo. Y aquí es exactamente donde empieza el verdadero desmentido del mito. El liderazgo decidió que esa caída natural no era ni de lejos suficientemente rápida. La lógica de la época era despiadada. Para enriquecerse rápido y alcanzar a las naciones desarrolladas, el número de personas necesitaba mantenerse bajo control central estricto. Así que a principios de los 80 nació la política que el mundo entero terminaría conociendo: un solo hijo por familia. La realidad sobre el terreno resultó considerablemente más complicada de lo que sugiere el nombre. Nunca existió técnicamente una prohibición total idéntica para absolutamente todos. Las minorías étnicas tenían excepciones. En las zonas rurales frecuentemente se permitía un segundo hijo si el primero había sido niña. Con el tiempo se acumularon más excepciones, pero el principio central nunca cambió. Era el Estado, no la familia, quien decidía cuántos hijos estaban permitidos, mediante permisos, cuotas y multas lo bastante severas como para arruinar financieramente a una familia promedio. Durante los años de aplicación más estricta, esto significó algo mucho más oscuro que simple papeleo: abortos forzados, esterilizaciones forzadas y presión constante de funcionarios locales desesperados por cumplir sus cuotas. Para entender hasta dónde llegó esto, hacen falta cifras reales, y son genuinamente perturbadoras. Se interrumpieron embarazos por la fuerza a unos 14 millones de mujeres. Otros 16 millones fueron esterilizados forzosamente. En una sola ciudad se realizaron casi 20.000 abortos en apenas 5 días. Eso equivale a más de 300 abortos diarios sostenidos durante 2 meses seguidos. Un periodista que cubrió estos hechos describió haber visto mujeres embarazadas, atadas, transportadas a centros de aborto forzado dentro de jaulas originalmente diseñadas para transportar cerdos. Para finales de los 80, aproximadamente 1 de cada 3 mujeres en edad fértil en China había sido esterilizada forzosamente. El total de abortos realizados bajo esta política superó los 300 millones, más que toda la población de Estados Unidos junta. Existe un documental de 2019 sobre este periodo exacto, con las mismas funcionarias que ejecutaron estas medidas, describiendo su trabajo con una calma casi total, sin rastro de culpa. Genuinamente lo creyeron entonces,
Y siguen creyéndolo ahora, décadas después, que simplemente no existía otra opción real. Si ese detalle de las jaulas para cerdos te dejó genuinamente impactado, déjanos un comentario, porque viene un giro en esta historia que casi nadie conecta, aunque explica prácticamente todo lo que está pasando en China ahora mismo. Hubo una consecuencia de esta política en la que casi nadie pensó en su momento. En una cultura que había valorado a los hijos varones durante siglos, restringir a las familias a exactamente un hijo creó un desequilibrio brutal. Las familias que solo tenían una oportunidad optaban cada vez más porque esa oportunidad fuera un niño, mediante abortos selectivos según el sexo del feto. Según el censo más reciente, China tiene hoy aproximadamente 30 millones más de hombres que de mujeres, una brecha equivalente a toda la población de un país europeo mediano. Personas que estructuralmente no pueden encontrar pareja dentro de las fronteras de su propio país por más que lo intenten. Pregúntate honestamente por un segundo, ¿cómo se sentiría crecer en una generación donde tus probabilidades de encontrar pareja ya estaban matemáticamente en tu contra desde antes de nacer? Durante años, las autoridades se enorgullecieron públicamente de una cifra específica: 400 millones de nacimientos evitados. Los demógrafos en general no están de acuerdo con esa aritmética. Para cuando la política del hijo único alcanzó su máxima fuerza de aplicación, la natalidad ya venía cayendo por sí sola, impulsada por las ciudades, la educación y el cambio económico. La prohibición sí aceleró genuinamente esa caída, pero esa caída ya estaba ocurriendo, simplemente más despacio, exactamente como terminó ocurriendo en cualquier otro país que se enriqueció sin ninguna política forzada de por medio. El partido básicamente trató la demografía como si fuera una válvula de fábrica. Demasiados niños, cerrarla. Muy pocos, volver a abrirla. Pero las personas no son tuberías. La decisión de tener hijos depende de cómo está estructurada la vida real alrededor de cada persona, no de órdenes dictadas desde arriba. Durante un tiempo, toda esta restricción hasta pareció conveniente. Menos niños significaba menos escuelas que construir, costos más bajos en general. Después llegó la factura. China tiene hoy alrededor de 300 millones de personas mayores de 60 años. 1 de cada 5 habitantes del país entero es adulto mayor. 1 de cada 7 supera los 75. Así se ve un país donde las pensiones, la salud y el cuidado de los ancianos crecen más rápido que la economía que se supone debe pagar todo eso. Si imaginas la población de un país como una pirámide por edades, las naciones de crecimiento rápido tienen una base ancha, muchos jóvenes, y una cima angosta, relativamente pocos ancianos. China hoy muestra exactamente la forma contraria, una base angosta por la escasez de niños y una cima inesperadamente ancha llena de residentes mayores. Parte de esto viene de un factor genuinamente positivo. Mejor atención médica y niveles de vida más altos significan que la gente simplemente vive mucho más de lo que solía vivir. Pero combinado con una natalidad persistentemente baja, ese mismo factor positivo se convierte directamente en el envejecimiento de toda una nación al mismo tiempo. En septiembre de 2024, China finalmente tomó una decisión que había estado postergando durante décadas: subir la edad de jubilación para los hombres de 60 a 63 años, para las mujeres en trabajos de oficina de 55 a 58 y para las mujeres en trabajos manuales o de fábrica de 50 a 55. Según estándares occidentales, estas cifras siguen pareciendo notablemente bajas. Según estándares chinos, esto equivalió a algo cercano a una verdadera revolución social. Un país acostumbrado a jubilarse temprano ahora tiene que trabajar considerablemente más, no por elección propia, sino porque el sistema de pensiones simplemente no puede sobrevivir de otra manera. Dale like a este video si te está pareciendo genuinamente interesante desarmar decisiones de política que terminaron con consecuencias que nadie vio venir del todo. Hay más análisis así por venir. A partir de 2013 aproximadamente, las autoridades empezaron a revertir el rumbo gradualmente.
primero permitiendo un segundo hijo a ciertas familias, después a todas para 2016 y finalmente permitiendo 3 hijos desde 2021. Junto con eso llegó apoyo prometido, subsidios, ayuda para el cuidado infantil, beneficios fiscales. Pero si miras los números reales de nacimientos, no hubo ningún baby boom en absoluto. Ocurrió exactamente lo contrario. Desde 2022, la población de China se reduce cada año y el ritmo sigue acelerándose. El problema dejó de ser sobre restricciones hace mucho tiempo. Criar a un solo hijo en China hoy, hasta los 18 años, cuesta aproximadamente 485.000 yuanes. Hasta terminar la universidad, cerca de 627.000, decenas de salarios anuales de un trabajador promedio. Después está la vivienda, porque en China generalmente no te casas y no tienes hijos sin antes ser dueño de un apartamento. Y los apartamentos en las grandes ciudades cuestan una fortuna genuina. Suma la educación encima, tutorías interminables, actividades extracurriculares, preparación para exámenes, competencia despiadada. Llevar a un solo hijo a través de todo este recorrido ya es suficientemente difícil para la mayoría de las familias. Un segundo hijo, para muchas, simplemente ya no es algo para lo que les queden fuerzas. Y esto no es tampoco un problema de dinero. Solo Corea del Sur ha gastado más de 200.000 millones de dólares en las últimas 2 décadas en subsidios, guarderías y pagos directos en efectivo a los padres. La tasa de natalidad ahí no se movió ni una fracción de hijo por mujer. Eso sugiere que el problema real está considerablemente más profundo que una simple falta de apoyo financiero. Y ningún país que haya atravesado esta misma transición demográfica ha logrado resolverlo únicamente con dinero. Los números de registros matrimoniales cuentan básicamente la misma historia desde otro ángulo. Y en China el matrimonio sigue siendo el predictor más fuerte de nacimientos futuros. En 2013 se registraban casi 13 millones de matrimonios al año. Para 2023, esa cifra había caído a 7.68 millones. Un año después colapsó todavía más, a solo 6.1 millones, una quinta parte perdida en un solo año, la caída anual más pronunciada jamás registrada. Menos matrimonios hoy garantizan matemáticamente menos nacimientos mañana. Existe también un ángulo tecnológico que se pasa por alto constantemente. China es un líder mundial genuino en vehículos eléctricos, el mayor productor de paneles solares y turbinas eólicas, y uno de los principales jugadores en inteligencia artificial y robótica en todo el planeta. Pero mientras más rápido desarrolla un país tecnología avanzada, menos hijos termina teniendo de alguna manera. Este patrón se repite globalmente. Corea del Sur, líder mundial en densidad de robots industriales, tiene una tasa de natalidad alrededor de 0.9 hijos por mujer. Japón, cuna de la robótica de consumo, ronda el 1.2. Singapur, una de las ciudades más tecnológicamente avanzadas del planeta, también ronda el 0.9. Hay un ángulo aparte en todo esto que el Estado no suele mencionar por voluntad propia: la posición de las propias mujeres. Cuando las autoridades animan públicamente a las familias a tener más hijos, para una mujer concreta eso a menudo significa retrocesos reales en su carrera, menor ingreso y una carga doblada en casa. Porque el cuidado infantil en la práctica sigue recayendo abrumadoramente sobre ella, sin importar lo que diga cualquier eslogan de campaña. Mientras la estructura real del trabajo y el cuidado infantil no cambie de verdad, las bonitas frases sobre apoyar la maternidad siguen siendo exactamente eso: frases, con prácticamente ningún efecto real sobre lo que cualquier familia individual termina decidiendo hacer. Existe además otro factor que suele pasarse por alto: la urbanización. En apenas 40 años, China pasó de ser un país mayormente rural a una nación dominada por ciudades gigantescas, y las ciudades casi en cualquier parte del mundo tienden a reducir la natalidad. Los hijos cuestan más ahí, los apartamentos son considerablemente más pequeños, el tiempo de los propios padres vale más, y la competencia por empleos y buenas escuelas es mucho más feroz que en un entorno rural.
donde tradicionalmente un hijo también significaba un par de manos extra para el trabajo del campo. Los teléfonos inteligentes reprogramaron la atención humana en apenas unos 15 años. Cosas que antes requerían otra persona real, conversación, coqueteo, conexión emocional, la simple sensación de sentirse necesitado por alguien, ahora llegan instantáneamente a través de una pantalla, gratis, disponibles en cualquier momento. Nadie prohibió formar una familia. El deseo de formar una simplemente dejó de ser la única forma disponible de no sentirse solo. Para vislumbrar el futuro probable de China, honestamente no hace falta construir pronósticos complicados. Basta con mirar a Japón hoy, un país que nunca libró ninguna guerra por este resultado, nunca vivió una hambruna masiva, nunca aplicó ninguna campaña de aborto forzado, simplemente se enriqueció, y sus ciudadanos gradual y voluntariamente dejaron de tener suficientes hijos por su cuenta. El indicador de dependencia de Japón está actualmente alrededor de 70, considerado ahí una catástrofe nacional genuina. El de China está ahora mismo alrededor de 45, uno de los más bajos del mundo. Según proyecciones de Naciones Unidas, se espera que el indicador chino trepe hasta 70 para 2050, exactamente donde Japón ya está hoy, y posiblemente considerablemente más alto después de eso. La única solución comprobada que cualquier país ha encontrado para este problema exacto es la migración masiva de adultos en edad de trabajar. Por eso Estados Unidos y Francia mantienen indicadores comparativamente manejables, mientras Japón, con migración neta casi nula, ve su propio indicador trepar constantemente hacia el techo. La tasa de migración de China está en aproximadamente 0.1% de su población, y técnicamente es negativa, ya que cada año salen del país más adultos en edad laboral de los que entran. Ya hay alrededor de 30 millones de puestos de fábrica vacíos ahora mismo, y millones de personas en todo el mundo tomarían esos empleos mañana mismo con gusto. Pero un sistema de partido único construido sobre control social total, desde el nacimiento hasta la muerte, es fundamentalmente incompatible con fronteras genuinamente abiertas. Lo cual deja a China frente a una elección sin ninguna tercera opción cómoda. Mantener el sistema actual, control central estricto, fronteras cerradas, homogeneidad étnica, y la curva demográfica sigue trepando hacia el desastre, dejando potencialmente al país como el asilo de ancianos más grande del planeta para fin de siglo. O abrirse genuinamente, adoptar la migración a gran escala, dejar que los extranjeros se conviertan en propios, y la curva se aplana. Pero el sistema político construido sobre control centralizado estricto queda bajo presión real y sostenida. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuál camino crees honestamente que terminará eligiendo China? ¿Y está el partido realmente dispuesto a arriesgar su propio control del poder por la supervivencia demográfica del país a largo plazo? Cuéntanos dónde te ubicas en esto en los comentarios. De verdad tengo curiosidad por escuchar opiniones distintas. Vale la pena notar que China perdió recientemente un título que había sostenido durante siglos, el de la nación más poblada del mundo. Ese lugar ahora le pertenece a la India, y para un país al que el mundo entero trató durante décadas como un océano prácticamente infinito de gente, ese traspaso silencioso marca un giro genuinamente histórico que hubiera sonado casi imposible de creer apenas 15 años atrás. La historia de China podría ser el ejemplo más claro en la historia moderna de lo mal que responde la demografía cuando se intenta manejar como una línea de fábrica. Primero el Estado decidió que había demasiados niños y pasó décadas imponiendo esa creencia por la fuerza. Después decidió que había demasiado pocos y empezó a rogarle a la gente que los tuviera. Apenas una generación separa esas dos decisiones y sin embargo en ese mismo tramo de tiempo cambiaron irreconociblemente las familias, las ciudades, el costo de la vivienda, el costo de la educación y el sentido mismo del futuro para toda una generación. Suscríbete si quieres más historias sobre decisiones de gobierno tomadas con las mejores intenciones que terminaron produciendo consecuencias que nadie, ni siquiera quienes tomaron esas decisiones, vio venir jamás.